¿Qué tal, estudiantes? ¿Cómo están? A continuación les voy a compartir las diapositivas de nuestro nuevo tema de clase el día de hoy. Perfecto. Ok, el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre los niveles de organización de los seres vivos y su interacción con el medio ambiente. Ok, cuando nosotros hablamos de los niveles de organización, hablamos también de lo que son los tejidos. Los tejidos están formados por células entre sí y una sustancia matriz, lo cual es extracelular y se sintetiza por las mismas células. Los tejidos y sus niveles van desde los organismos, la población, la biocenosis, el ecosistema, el bioma en el cual está formado, desde los sistemas de órganos, el órgano, el tejido, la célula, los órganos celulares, la molécula y hasta el átomo. Como nosotros podemos hablar, los tejidos están formados por células entre sí, lo cual cumple con una función muy importante que está, la matriz extracelular está formada por agua, minerales y proteínas, lo con cual cumple con la función de permitir que las células se logren mantener juntas y no pierdan la forma. Tampoco y también ayuda a que el movimiento de los tejidos genere un canal de combinación, es decir, estén concretamente conectados. Ok. En cuanto a lo que son los tejidos vegetales, en los tejidos vegetales nos habla de que se encuentran presentes en las plantas, con semillas y otras plantas denominadas vasculares, en donde nosotros podemos encontrar dos tipos de células, que son las células vivas y las células muertas. ¿Qué son las células vivas? Son las encargadas del desarrollo de la planta para el proceso principal, que es el proceso de la fotosíntesis, lo cual ayuda a la respiración y a la reserva de sustancias. Y esto es bueno para la regeneración del tejido de cada planta. En cambio, por otra parte, lo que son las células muertas nos indica que son células con paredes engrosadas y de aspecto leñoso, que dan soporte y resistencia a la planta. Todo esto para su supervivencia y permanencia dentro del entorno en el que se desarrolle. Perfecto. Nosotros vamos a hablar a continuación de lo que son los tejidos conductores de las plantas. Estos tejidos conductores de las plantas se encuentran divididos en algunas partes, como tenemos aquí lo que es el xilema y el floema. ¿Qué es el xilema? El xilema es el encargado de llevar agua y minerales, entre ellos la savia bruta, que ésta elabora la planta a través de las raíces hacia todas las partes de la planta, lo cual está compuesto por tres tipos de células fundamentales, que son las células traqueidas, los que van desde los elementos vasculares a los vasos y también las fibras. Las plantas tienen tejidos vasculares, las cuales aportan transportando aguas o otras sustancias de un lado al otro por toda la planta. También de forma similar llevan venas y arterias que tienen los seres humanos, así también se encuentra en el xilema lo que son las plantas, la cual se encarga de transportar por medio del tallo todas sus energías y nutrientes. Eso en cuanto a lo que es el xilema. Entonces, conocemos que el xilema es el encargado de llevar el agua y los minerales desde la raíz hacia todas las partes de la planta. Como podemos observar aquí en la imagen de referencia, perdón, podemos observar aquí el xilema, que tiene un flujo como lleva por medio de ella lo que son la agua y los minerales, reforzando todo a nivel de toda la planta. Ok, ahora el floema nos dice que lleva las aguas que están disueltas como sustancias, es decir, los azúcares, los aminoácidos y las hormonas de la planta que ha producido a lo largo de lo que es este es su proceso. ¿Como cuál? Como la fotosíntesis. Podemos observar aquí donde está el floema y podemos ver cómo el alimento y el agua logran retener por medio de paredes finales y por esas perforaciones pasan los nutrientes. Vamos a hablar también de lo que es la clasificación de las plantas según sus tejidos vasculares.
desde las semillas y las flores. Nos habla que la clasificación de las plantas se dividen en dos, denominadas angiosperma, y se clasifican en monocotiledóneas y dicotiledóneas. ¿Qué son las monocotiledóneas? Las monocotiledóneas son plantas angiospermas, en las que cada semilla contiene una hoja primaria. A eso le llamamos cotiledón. Y las dicotiledóneas son angiospermas, en la que cada semilla contiene dos hojas primarias. A esto le denominamos cotiledones. Monocotiledón, que se encarga de una semilla con una hoja primaria. Dicotiledóneas, que contienen dos hojas primarias, a las que las denominamos cotiledones. Perfecto. Ahora, nos indican que a dónde va el contenido de la savia elaborada realizada por medio de la fotosíntesis. Nos dice que la savia elaborada es la que se transporta a través de los vasos del floema y se logra distribuir a toda la planta. Esta sustancia llega a los tejidos miresmáticos y facilita el crecimiento de los frutos, las raíces, los tallos y las semillas. Todo esto con beneficio al crecimiento de la planta. Esta sustancia logra llegar a todo este lugar donde se pueden almacenar grandes cantidades de nutrientes beneficiosos para su crecimiento. En esta ocasión, el desarrollo de las plantas, el fruto o en su ocasión, también las flores. Estas plantas se encuentran con clasificaciones y las clasificaciones también van de acuerdo a unas características y funciones que logran cumplir. Como podemos ver, hablamos de lo que es el tejido y las características. El epitelial menciona claramente que ese tejido recubre las superficies internas y externas de los órganos. En ella se clasifican dos tipos, el revestimiento y el glandular. El revestimiento nos indica que forman varias láminas de células y en la piel, por lo cual forma una pared capilar y que tiene una función de proteger la planta. Cuando hablamos del tejido conectivo, nos explica que este tejido se encuentra distribuido en el cuerpo, específicamente en los tendones y en los ligamentos. Ok. Esta función realiza la unión y soporte de algunas células, lo cual están rodeando constantemente por grandes cantidades y sustancias extracelulares. Ellas mismas producen estas sustancias. También las podemos distinguir en tres tipos, como es el tejido conjuntivo, el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. Cuando hablamos del tejido conjuntivo, nos indica que se encuentra en la capa más profunda de la piel y ocupa espacio entre los órganos. Cuando hablamos del tejido cartilaginoso, nos dice que tiene una consistencia firme y lo que lo hace adecuado para realizar funciones de embriones y principales de componente como en el esqueleto. Por su parte, el tejido óseo nos habla de los huesos de los adultos y la sustancia intercelular que contiene el calcio, que brinda consistencia dura y firmeza. Cuando hablamos de lo que es el tejido muscular, nos habla que es el tejido que compone los principales elementos del músculo y es el responsable en su mayoría del movimiento de las diferentes partes del cuerpo, que gracias a esta propiedad las células se denominan por una contracción muscular, lo cual esas células son alargadas y se denominan también fibras musculares. En esas fibras musculares existen dos tipos, lo que nos habla del estiramiento esquelético, lo que es la parte cardíaca y el músculo liso. Cuando hablamos del estirado esquelético, nos dice que se forman músculos, lo cual logra que los huesos se unan y así poder producir un movimiento a la par uniforme, ya sea como una contracción voluntaria. Cuando hablamos del estirado cardíaco, nos dice que se compone de las paredes gruesas del corazón y su contracción también es involuntaria. Hablamos de lo que es la muscular liso. Esto nos menciona que se encuentra en la pared del estómago
y los vasos sanguíneos. También se encuentra lo que es en el útero y la vejiga. También genera lo que son contracciones involuntarias. Cuando nosotros hablamos del tejido nervioso, tenemos una amplia gama de tejidos y de nervios sensoriales, lo cual nos indica en esta ocasión que ese tejido se encarga de corregir y recoger también la información y de transmitirla a determinados lugares del cuerpo, es decir, los conduce y de una forma elaborada, forma el encéfalo y la parte principal que es la médula espinal y que contiene gran cantidad de nervios. Las principales células nerviosas son las neuronas y en el espacio en que ellas se encuentren. Las células gliales también, ya que realizan funciones de soporte, defensa y nutrición. Todo esto muy importante para la vitalidad del cuerpo. Dentro de estas neuronas encontramos diferentes tipos. Hablamos de las neuronas sensitivas, de la asociación y de las motoras. Cuando hablamos de las sensitivas, mencionamos que captan todo lo que sucede en los medios, ya sea interno o externo referente al cuerpo. De asociación son las que logran procesar información y llegan con una respuesta y también la elaboran. Las motoras, como su nombre lo dice, son las que transmiten información a las neuronas de asociación, tanto a los órganos como a las que generan un estímulo como respuesta a través del dado. Cuando nosotros hablamos de lo que es un tejido adiposo, tenemos que tener en cuenta que un tejido adiposo es un conjunto que está formado por muchas células, las cuales permiten acumular grasa en el citoplasma, la cual nosotros denominamos adipocitos. La acumulación de grasa en el citoplasma nosotros lo conocemos como adipocitos. Estos adipocitos se encuentran ubicados debajo de la piel, alrededor de los órganos, como la médula ósea amarilla de los huesos, y también en las glándulas mamarias de las mujeres se encuentran distribuidos estos adipocitos. El tejido adiposo también es el encargado de regular la temperatura del cuerpo. Además, este tejido provee protección, amortiguación a los órganos frente a diferentes golpes. Sin embargo, su función principal es ser un tejido de reserva de energía. El tejido adiposo es muy abundante en el cuerpo humano, lo cual representa alrededor del 15% o hasta el 20% de la masa corporal en los hombres. Entre el 20 y 25, en cambio, es más variado para la mujer, debido a que somos mucho más propensas a generar adipocitos en nuestra piel. El hombre también es mucho más propenso, pero según la ciencia, cataloga a la mujer entre un 20 y un 25%, un poco más elevado que el hombre, por un 5%. Ok, todo esto en cuanto a esta unidad del tejido adiposo. Espero les haya quedado súper claro. Nos vemos en una siguiente clase.